Bienvenido a una nueva entrega, una nueva charla. Hoy tengo la suerte y el privilegio de contar con la presencia de don Alberto Ingui. ¿Cómo anda, Alberto? ¿Todo bien? Muy bien, buenas tardes, supongo que estás muy bien también. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende que también en qué horario vean esta presentación los seguidores. Bien, Alberto tiene un poquito más de 40 años de actividad. Es doble licenciado. Es licenciado en Seguridad Pública por la Universidad del Salvador. Es licenciado en Seguridad Ciudadana por la Universidad FASTA, donde somos compañeros. Él posee la especialización en Seguridad Ciudadana en la Universidad Nacional de La Plata. Es egresado de la maestría en Inteligencia Estratégica Nacional, la Universidad Nacional de La Plata, donde fuimos compañeros. Diplomado en Seguridad de Empresas. Diplomado en Dirección y Gestión de Seguridad de Empresas Eléctricas, diplomado en Alta Dirección de Seguridad Corporativa, diplomado en Manejo de Crisis y Negociación de Secuestros. También es oficial de protección de instalaciones portuarias o PIP. También posee una formación complementaria del 911 Police Officer Program, operador nivel 1 de la Asociación Policial de Estados Unidos, táctica e instructor de tiro de arma de puño, operador de CQB, tiene el curso básico de SWAT, SWAT 2, y así son 40 años de trayectoria. ¿No es cierto, Alberto? Así es. Algo que se ha hecho Algún que otro metro recorrido tenés en el lomo. sí, siempre trabajando en el área de seguridad, no solo en la seguridad pública, sino también en la seguridad privada. Aprovecho la ocasión para agradecerte la invitación. eh, y hoy vamos a hablar, para la gente que a lo mejor no conoce, no sabe, no tiene la obligación tampoco de conocer, sobre la hidrovía que hoy está tan en vigencia, tan en boca y de los medios, muchas veces, de muchos convenios. Albert, ¿qué me puedes contar de la hidrovía? Bueno, la hidrovía en su momento nació como una iniciativa ya por los años 1960, cuando había un despegue industrial en los países de la región. Brasil, gracias al establecimiento de empresas americanas, estaba despegando, necesitaba mover su producción. Algo similar estaba ocurriendo en Bolivia con las explotaciones mineras, y Paraguay empezaba a requerir ingresar mercadería porque todavía no tenía una industria nacional desarrollada. Esa iniciativa en los años 60 se plasmó a través de un análisis y debate que llevaron adelante las cancillerías de los países que conforman la cuenca para construir la ruta de navegación fluvial que les permitiera llegar a los mercados y acceder al comercio internacional. Por el año 69, en 1969, la Argentina, la Cancillería Argentina firma con la Cancillería Uruguaya el Tratado de la Cuenca del Plata para hacer una explotación en el ingreso y egreso de buques de ultramar. En ese momento, ambas cancillerías acuerdan que es prioritario el desarrollo armónico e integral para la red fluvial que contribuía al estuario del Plata. Siguieron los debates, siguieron las discusiones, y en el año 1987 los cancilleres de Uruguay y Argentina, invitando a cancillerías de Brasil, Paraguay y Bolivia, sacan la resolución 210, donde declaran de interés prioritario el desarrollo del sistema de navegación fluvial de los ríos Paraguay y Paraná. Pasaron algunos años, en el año 1990, con la integración del Mercosur, se impulsa el proyecto de hidrovía. El Bien. proyecto de hidrovía sería un canal de navegación que tendría su nacimiento en el puerto de Nueva Palmira, kilómetro cero, y se llegaría hasta el puerto de Puerto Cáceres, en Brasil, recorriendo 3.442 kilómetros. También se lo incluye al río Uruguay con navegación
hasta la ciudad uruguaya de Salto o su homónimo en la Argentina, que sería Concordia. Para que ubicarnos sería desde la represa de Salto Grande al sur hasta el puerto de Nueva Palmira. Llegamos a 1992, se constituye un comité intergubernamental de la hidrovía Paraguay-Paraná. Ese comité realiza una evaluación, un estudio de impacto ambiental muy acotado y se llega por fin a 1993, 1995. La Argentina decide privatizar el dragado y el balizado de una vía navegable troncal y dispone que una profundidad de 22 pies desde el sur de Santa Fe al sur hasta el puerto San Martín y desde el puerto San Martín 32 pies hasta el océano. O sea, Argentina en ese momento decide hacerse cargo de un canal de navegación de 1.447 kilómetros de extensión. Cabe acotar que la navegación desde Santa Fe al norte hasta confluencia en el río Paraná y por el río Paraguay hasta el puerto Busqui y puerto Cáceres en Brasil se realiza con barcazas de hasta 10 pies. Toda esa región tiene un calado de profundidad de 12 pies, así que funciona adecuadamente. En el año 95 se firma un acuerdo de transporte fluvial por la hidrovía, que tuvo que ser ratificado y aprobado por los congresos de cada una de las naciones signatarias. En nuestro país, la ley 24.386 del año 94 homologa el uso de la hidrovía, donde le otorga a cada una de las naciones signatarias del convenio la libertad de navegación de todos los estados. Allí nos atamos, porque todavía, año 1995, no teníamos conocimiento de las economías ilegales que luego nos afectarían en un futuro. Bien. A partir de ahí, en el año 2005, se vuelve a prorrogar el acuerdo firmado por los cancilleres, se lo conoce como el Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra, y se le da vigencia hasta el año 2018. En el año 2018, estando plenamente vigente la extensión de 15 años, se vuelven a reunir las cancillerías, esta vez la iniciativa de la Cancillería boliviana, y se logra que por una vigencia indefinida del séptimo protocolo de uso de la vía navegable, que ya se había diseñado en el año 1995. Hasta allí dirán, es una sutileza legal. No, es una implicancia seria, porque estamos atados a una regulación legal del siglo pasado, a una regulación legal que no contempla las normas de seguridad que debería tener un Estado soberano máximo, que está entregando 1.447 kilómetros de tránsito por su territorio sin poder hacer nada. En el año 2005, este acuerdo se prorroga en forma indefinida, ningún país se opone, y a partir del 2006, Argentina, en forma unilateral, decide o dispone profundizar el canal de navegación hasta Rosario en 34 pies. Todo esto dando una respuesta a la nueva capacidad de los buques transoceánicos que estaban llegando para retirar la producción argentina. En el año 2010, el gobierno argentino decide intensificar la profundidad que desde confluencia hasta el puerto de Santa Fe, a 12 pies en forma regular, para permitir que toda la producción agrícola y minera que se hacía aguas arriba pudiera llegar hasta el puerto de Santa Fe, pensando en un nodo de transferencia de cargas. No se concreta, simplemente queda en una aspiración, se lleva a hacer la profundización, pero ese nodo que hubiese sido importante de transferencia de carga en el puerto de Santa Fe quedó a mitad del camino. En el año 2021 cae
por decisión del gobierno nacional, la concesión otorgada a la firma Hidrovía Sociedad Anónima. La firma Hidrovía Sociedad Anónima estaba conformada por una empresa nacional, el MEPA, y por una firma belga, Jean Lanou. Esta caída fue precipitada más que nada por la aparición de denuncias de corrupción por los integrantes de la firma EMEPA. EMEPA está en los cuadernos de la corrupción, pagando cifras muy grandes presuntamente a funcionarios. A partir de allí comienza una pelea política. Esa pelea política es simplemente por la caja. Porque si nos ponemos a analizar que por cada tonelada de carga se cobra un canon de peaje y ese canon de peaje ronda los $2 por tonelada, entonces estamos hablando de una cifra muy grande. A partir de allí, el Estado, conducido por Alberto Fernández, dispone que se haga cargo la AGP o sea, en ese caso vías navegables, y administre hasta tanto se conforme con los gobiernos provinciales un ente, que sería el Ente Nacional de Contralor y Gestión de las Vías Navegables, que fue dispuesto por el decreto 556 del año 21. En realidad, no llegó a funcionar nunca, fue una declaración de intención hasta que quienes administraban vías navegables dispusieron el incremento del peaje que se cobraba por el tránsito de las barcazas que surcaban desde Santa Fe hasta el puerto de Asunción. Eso generó una protesta muy fuerte de la Cancillería paraguaya y estuvimos al borde de un conflicto en el año 2023. A partir de allí, se empieza a retirar el gobierno de Alberto Fernández, que a su vez había dado un ingreso más que importante a empresas chinas que ya estaban inclusive planificando no solo el dragado y el balizamiento de la vía troncal, sino también el desarrollo de algunas operaciones que le permitiría enlazar la actividad de alrededor de 28 o 30 empresas chinas que operan en el país con la nueva ruta de la seda, tanto con la que va desde el Río de Janeiro hasta Perú, hasta el puerto de Shanghái, con el enlace que se está construyendo a través del fondo de los BRICS, que es el corredor Capricornio, que llega hasta el triángulo del litio en el norte argentino y va al puerto de Antofagasta. La hidrovía sí es un factor geopolítico importante en la política de desarrollo chino. Sí está integrada en un plan. La República Popular China lo tiene bien claro. El gobierno popular de Alberto Fernández no lo tuvo así en cuenta, simplemente abría la puerta para un negocio más con algún rédito económico que despertó obviamente la reacción americana. Con la llegada del nuevo gobierno, el gobierno de Javier Milei, y las relaciones nuevas con Estados Unidos a través del gobierno de Trump, obviamente que ese choque comercial que se viene desarrollando a nivel mundial entre Estados Unidos y la República Popular China tuvo su repercusión en la región. Y la tiene. El convenio firmado entre Estados Unidos y Paraguay para instalar una base del ejército americano en la zona de confluencia en territorio paraguayo, con la donación del gobierno del Paraguay de extensas tierras para que se haga esto. La nueva administración de vías navegables dispuesta en el gobierno de Milei hace un acercamiento con el gobierno americano, incluso se llega a firmar un preacuerdo donde se permitiría la intervención del cuerpo de ingenieros de US Army para hacer una evaluación y una mejora en la navegación y en la seguridad de la hidrovía. Si lo analizamos en buen romance, eso significa que
Estados Unidos está dispuesto a jugar contra el gigante asiático en la región y recuperar lo que alguna vez tuvo en esta región. Ya Brasil no es su aliado. Brasil, con el gobierno popular de Lula, está integrado a los BRIC, está obviamente en confrontación con el gobierno que hoy dirige Estados Unidos, y no le queda otra alternativa que, para neutralizar el avance chino tanto en minería, litio, comunicaciones, productos del agro, tiene que buscar un aliado. Ese aliado, hay indicios que debería ser Argentina, por lo cual se espera que la próxima licitación, que seguramente será antes del fin de este año, para el dragado y el balizamiento de la vía navegable troncal, aparezcan empresas americanas. Hoy tenemos empresas chinas que están trabajando en la profundización, dragado y puesta en valor del puerto de Montevideo. Allí se obvió la licitación, no hubo licitación, sacaron a relucir un viejo convenio que tenían de hace muchos años y pudieron burlar el tratamiento legislativo y otorgar ese emprendimiento en forma directa a una empresa china. Hay indicios de que hay entre 4 y 5 empresas americanas que podrían llegar a unirse para hacer una oferta sustancial para hacerse cargo de la hidrovía por los próximos 25 años. También se encuentran 2 corporaciones chinas, una estatal y una empresa subsidiaria, que podrían llegar a terciar, a pesar de que el gobierno nacional ha vetado y vedado la participación de empresas estatales chinas. Pero aquí lo curioso, uno de esos grupos chinos forma parte de una UTE con empresas holandesas, y esa empresa holandesa es una de las operadoras de dragado de mayor como diría, expertise a nivel mundial para este tipo de tareas. Y, o casualmente, esa empresa es la que se ha encargado de judicializar todas las oposiciones a los distintos llamados de licitación que se han venido dando en los últimos años. Futuro para la hidrovía. Estamos a quizás semanas de conocer el pliego del licitatorio. El 3 de noviembre se dio por aprobado el plan de impacto ambiental por parte de los funcionarios del gobierno, que hasta el día de hoy no lo conocemos. Yo al menos no he podido llegar a la letra chica, conozco sí lo que se ha dicho, pero no qué es lo que se va a implementar y exigir. Si dejamos que avance el proyecto que habían presentado las corporaciones chinas durante el gobierno de Alberto Fernández, hoy el dragado impactaría en forma negativa en provincias, por ejemplo, como Entre Ríos, en la zona de humedales. Toda la profundización a 42 pies llevaría a un refulado de material, que lo único que se haría es se sacaría del cauce, se ampliaría el cauce para una doble vía de navegación e iría a parar a las costas bajas. Las costas bajas son los humedales de Entre Ríos, desde Victoria hasta el delta. Se construiría un muro que impediría el desagüe de los arroyos y riachos que contribuyen al río Paraná, transformándolo en otro ecosistema totalmente diferente al que conocemos. Si se aprueba el proyecto de profundizar hasta 22 pies desde Santa Fe al norte hasta el puerto de Corrientes, todo ese material refulado iría hacia la costa santafesina, a la zona baja del norte santafesino, lo cual le generaría el mismo problema que tendría la provincia de Santa Fe. Todo esto lo expreso en potencial porque, reitero, no conozco las limitaciones del estudio de impacto ambiental, porque no ha sido publicado todavía, no se ha dado a conocer, y su firma es reciente, es de la fecha 3 de noviembre del año 2025. Bueno, hasta aquí un resumen de lo que se espera y de lo que podría llegar a suceder dentro de lo que es la hidrovía. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta?
que tenemos un andamiaje legal que impide cualquier acción que querramos llevar adelante para brindar seguridad, para mejorar la seguridad de la navegación y resguardar la vida sobre el río y en sus márgenes. Ese protocolo es el protocolo de Santa Cruz de la Sierra, firmado en el año 1995, con una extensión en su vida útil en forma indefinida. Hoy, en los tiempos de la existencia de las economías ilegales, donde el río Paraná está siendo usado como una vía del crimen organizado para exportar sus negocios de narcóticos hacia Oceanía y Europa, está totalmente perimido. Se necesitaría una nueva legislación, pero para eso tenemos que poner en marcha toda una discusión a nivel de Cancillería, aprobarlo, ratificarlo por ley en el Congreso, y a partir de allí sí podemos llegar a hablar de un plan integral de seguridad para proteger nuestro país. Siempre hay que recordar que le hemos cedido al crimen organizado, al contrabando y al desarrollo de cualquier negocio ilegal 1.447 kilómetros donde ninguna fuerza argentina puede llegar a interceptar, inspeccionar o abordar una nave con bandera de cualquiera de los países signatarios del convenio. Esto es muy simple. Sabemos que la producción agropecuaria del Paraguay es limitada. Si nosotros analizamos la producción de soja de Paraguay, dado la cantidad de hectáreas sembradas, van a notar que en puertos uruguayos, tanto de Montevideo como Nueva Palmira, extrañamente, Paraguay comercializa aproximadamente un 50% más de la cantidad de granos que produce. Entonces, aquí nos da una muestra para mostrar el funcionamiento de la economía ilegal que existe. O no nos resulta a la gente que vive al costado del río llamativo que en distintos lugares de la geografía del río Paraná se denuncien averías y queden 3, 4 chatas amarradas en espera de ser reparadas y retiradas por remolcadores o barcos de empuje. No resulta extraño que siempre quedan cerca de algún camino vecinal con llegada al río. No resulta extraño que de pronto alguien o una organización o varias organizaciones que estén haciendo una compra o una carga ilegal sobre todo de mercadería, productos agropecuarios, y esto es ser vendidos bajo la bandera paraguaya en puertos uruguayos y evitando así retenciones, buscando carga impositiva, impuestos del país. Sería muy subjetivo que nuestros investigadores y sabuesos de ARCA, DGI o AFIP, no sepan lo que está sucediendo con la producción granífera. Tampoco sería no creíble que la División de Inteligencia de Aduanas no sepa cuál es el movimiento tanto en el río Uruguay como en el río Paraná. Pero volvemos a lo mismo, hay que encarar la situación por donde nace. Nace de una legislación que hoy nos impide actuar. Bien. No sé. Albert, para bajárselo a los chicos de 18, 20 años, utilizan la economía formal, digamos todo lo que es agricultura, minería, pero en realidad hay un plan estratégico de otros países, por ejemplo China y Estados Unidos, con intenciones de hacerse del control de la hidrovía para los negocios y para poder controlar y mitigar el tema del crimen organizado que también impacta tanto China como productor y generador de economías ilegales, como el combate de Estados Unidos para
ello poder combatir el tema del, por así decirlo, uno de los tantos problemas que están teniendo, de crisis que están teniendo, del fentanilo. Sí y no. O sea, en realidad el problema es un problema geopolítico. Estados Unidos abandonó durante 3 o 4 presidencias Bien, a Sudamérica. Se dedicaron más a enfrentar sus problemas del Medio Oriente y llevar adelante la guerra Irak-Irán y contra Afganistán. Todo eso hizo que no se le prestara la debida atención a Sudamérica, bien, lo que fue geopolíticamente utilizado por la República China para desplegar la nueva ruta de la seda. Dentro de su plan integral, dentro de su expansión, no decidieron expandirse por medio de conquista de armas, sino por el caballero don dinero, utilizando inversiones en los países subdesarrollados de gobierno de corte populista que permitían el ingreso de capitales para desarrollar algún tipo de industria. Incluso algunos con muchas sorpresas. Por ejemplo, Perú, que es el que más inversiones ha recibido, no leyó la letra chica de la construcción del puerto de Shanghái. La empresa estatal china terminó de construir el puerto de Shanghái. Cuando se dieron cuenta tenían que o devolver el 50% de la inversión, dinero que no tenían, o ceder la administración total del puerto y la jurisdicción del puerto a China. Bueno, eso se ha dado en toda Sudamérica. bien, Si vos vas uniendo esos puntos, vas viendo que el crecimiento territorial que ha tenido China es abismal, en desmedro de las inversiones occidentales en nuestra región. Tenemos, para un ejemplo chiquito, para que me entiendan, como vos decís, el joven que nos puede estar viendo. Argentina contaba con 6 exportadoras de cereales que movían entre el 70 y el 80% de la producción nacional. Hoy, 3 de esas importadoras son de capitales chinos. bien, Fueron adquiridas con todas sus instalaciones, con el agravante que también incursionaron en la producción de fertilizantes. Entonces, si vos pones a analizar el plan estratégico chino, no solo viene por la producción de terceros, viene por la venta de fertilizantes, la compra de tierra en distintas provincias, caso Santiago del Estero, caso del norte de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, explotaciones propias, donde ellos traen su propia mano de obra y le implantan, proveen todos los productos necesarios para que se haga una siembra y luego toman el cereal, toman la producción. Esa producción va a las empresas chinas, que a su vez son propietarias de los puertos donde se almacena, se clasifica el grano, que a su vez lo retiran en puertos chinos por embarcaciones o naves de bandera de la República Popular y lo llevan a su país. Entonces, toda esa economía de escala es lo que ahora ha comenzado a preocupar al gobierno americano por haber abandonado Sudamérica. Que existe economía ilegal, sí, que no se la podemos determinar y ligar al desarrollo de la República Popular China. En parte sí, en parte no, pues se facilitan las exportaciones e importaciones. Los únicos culpables somos nosotros mismos, por haber ido cediendo espacio, por no comprender el problema, y cada vez que designamos un funcionario en un puesto donde debería tener un expertise sobre el tema, ponemos a mi amigo Juan José o a José Pedro y viene a ver cómo curra y no cómo defiende los intereses nacionales. Hoy Argentina enfrenta un problema serio de seguridad, tanto en el aire como en la faz fluvial y marina. ¿O no han visto las fotografías satelitales de la ciudad china que tenemos en el mar argentino? Cuando a mí me preguntan con quién limitamos, yo digo limitamos con Estados Unidos y limitamos con China. O sea, si salís al mar te encontrás con una ciudad china flotante que se está depredando todo el mar austral. Si cruzás la cordillera y tenés gobiernos chilenos que dependen prácticamente de Estados Unidos. O sea, nuestros límites están dados por 2 potencias, estamos en el medio. A partir de allí, no hemos hecho nada por defender nuestra soberanía.
Al contrario, hemos logrado formar una mini casta de empresarios o pseudoempresarios ultramillonarios vinculados a los negocios ilegales. Y hemos desarrollado una burocracia política cegada por el centralismo porteño, Puerto de Buenos Aires me refiero, que los únicos intereses que defienden es el estatus de vida de quienes se logran encumbrar dentro de Buenos Aires. Pero del interior profundo de las provincias solamente lo ven como un lugar lindo para ir a veranear o para hacer las vacaciones de invierno, cuando la realidad es que existe una población casi similar a la que vive en el puerto de Buenos Aires, que tiene necesidades reales y que día a día palpa cómo se va modificando ese hermoso país federal que alguna vez pensó en ser libre e independiente. Alberto, venía trayendo lo que vos decís, ya que es una situación geopolítica, por razones X de la vida, me tocó presenciar ingenieros chinos haciendo relevamientos en los ramales ferroviarios. Sí, hoy los ingenieros chinos son los principales proveedores de material rodante para las empresas ferroviarias que funcionan en el país. Pero no solo eso, explotan dos ramales. Tienen dos ramales de carga. Esos dos ramales de carga, su preocupación es llegar a los puertos de ultramar. O sea, tanto los que transportan minerales del norte argentino como los que transportan fertilizantes. Hoy fíjate que las inversiones chinas realizadas en Bolivia alrededor de un puerto que están ayudando a construir, que es Puerto Bush, han comprado tierras donde están desarrollando plantaciones de soja importantes, pero para que pueda rendir en esa tierra que es magra, necesitan grandes cantidades de fertilizantes, los cuales se transportan por río, se llevan en barcazas, llegan hasta el puerto de Rosario, desde el puerto de Rosario se transbordan a barcazas y vía convoyes de barcazas o trenes de barcazas llegan hasta Puerto Bush. O sea, ellos la tienen clara en cuanto al objetivo y hacia dónde quieren llegar su desarrollo. Si haces otro pequeño análisis de cómo están utilizando la hidrovía, vas a notar que van desarrollando, encadenando el viejo modelo inglés de todos los ramales ferroviarios conduciendo a los puertos de exportación y van situando cabeceras de playa, tanto en Rosario con los puertos cerealeros, tanto en Buenos Aires con la explotación de una de las terminales portuarias del puerto de Buenos Aires. Hoy no es capaz a ninguna carga que no pase por la cadena de explotación china. O sea, 28 empresas, posiblemente 30, están desarrollando sobre la hidrovía y la cuenca del Plata sus negocios de exportación. Y nosotros miramos felizmente cómo es este desarrollo. Ahora, si a eso vos le sumás que han hecho un desarrollo importante en dar a conocer parte de su cultura y de culturizar la integración argentino-china, que los matrimonios que vienen a la Argentina tienen hijos aquí, que reciben la documentación de ciudadanos argentinos y que prontamente son llevados a China para ser educados en su cultura por sus abuelos y luego reinsertarlos en la Argentina. Si analizamos las inversiones financieras desde su propio banco de inversiones que ya compite en el sistema financiero argentino, más el desarrollo regional, vos ves que existe un plan. Ahora, que los políticos nacionales, los estudiosos de la defensa nacional, nuestros legisladores en el Congreso no hayan visto cuál es el modelo que se está insertando en la Argentina, llama poderosamente la atención. O sea, no poder rifar el país en los próximos 30, 40 años a un gigante que está compitiendo contra la principal economía del mundo. O sea, o vas hacia un lado o hacia el otro. Por ahí
a mí me llama la atención cuando dicen, no, desde el gobierno nacional, vamos a romper con Chile. No podés, no podés porque está tan entrelazado que hoy lo que no le debes desde el Banco Central y desde bonos nacionales, se los debes en regiones que pueden llegar a colapsar solas, desde el desarrollo de represas hidroeléctricas, de la explotación de carbón, de algunas explotaciones petroleras que están en manos de compañías chinas, desde extensiones agropecuarias que superan largamente los terratenientes argentinos conocidos que tienen explotaciones agropecuarias, los proyectos de acueductos, viaductos, todos los desarrollos que han llevado agregando la explotación del litio en el triángulo del litio y a las provincias del norte, te das cuenta que no podés llegar a romper por quedar bien con un gobierno americano. Si tenés la contrapartida, que inversores americanos vengan a la Argentina, recuperen el terreno que perdieron, recreen un modelo productivo que nos permita despegar, así como lo hizo en los años 60 Brasil, pues podemos llegar a tener una salida que nos permita recuperar la soberanía de nuestro río, nos permita recuperar la soberanía de nuestros cielos, y a partir de allí sí podemos llegar a plantear algo real. Lo demás son todas declaraciones de intenciones que no pasan de eso. Porque estamos siempre a lo mismo. Las personas que saben están afuera, las que no saben y tienen amigos son funcionarios y deciden en función de Capital Federal. Argentina empieza y termina no más allá del límite de la General Paz. Cuando en realidad deberíamos ser un país federal, integrado, en crecimiento, porque tenemos todo para crecer. Pero lamentablemente las individualidades nos llevan a ponernos en una vereda que nos deja vulnerable para los desarrollos internacionales. Bien. Alberto, entonces esto sería por un lado, negligencia, incompetencia y también por intereses personales. Sí, sí, sí. No siempre hemos tenido los mejores funcionarios ni hemos tenido los mejores gobernantes. Y que han sido influenciados, han sido manejados, que ha habido desarrollos internacionales. O sea, si vos hoy me decís, hay algún oferente europeo que tiene interés en la hidrovía, y si yo te digo que sí, hay oferentes europeos, pero también te digo, a través de ese oferente europeo se encuentra un expresidente con alguna vinculación con empresas constructoras, con alguna vinculación con el Estado. Entonces, de pronto, si acá no se escapa nadie, desde 1983 hasta la finalización del gobierno de Alberto Fernández, hemos tenido marcadas tendencias de funcionarios políticos hacia hacerse ricos en muy corto plazo. Y en ese periodo del 83 hasta el año 2004, no hemos sido los argentinos capaces de discutir cuál es la política que realmente queremos para nuestra defensa nacional y para nuestra política de seguridad interior. Mientras no demos un debate amplio de qué significa la seguridad y la soberanía nacional, vamos a estar navegando en este ni que vamos desde la izquierda a la derecha, desde relaciones carnales con Estados Unidos hasta relaciones interesantes con China o ser íntimos amigos de la Rusia de Putin. O integrar el club del socialismo del siglo XXI con gente como Chávez. Es lamentable, pero es la realidad que hoy nos toca asumir. Vos por todo lo que me estabas diciendo, y yo te estaba escuchando atentamente, es que lamentablemente por razones de intereses personales muchas veces se sesga la visión estratégica. Como vos bien Sí, dijiste, se cercenó la defensa nacional y la seguridad interior de nuestro país. ¿Por qué? Porque siempre se mezcla, y corregime si me equivoco, la defensa y la seguridad, porque el crimen organizado no lo puede combatir las Fuerzas Armadas. así es. Nosotros desde el año 1983 a la fecha venimos con una gran confusión
en el sector político y popular argentino. Mezclamos todo lo que sucedió antes de 1983 con la defensa y con la seguridad. Entonces, como somos pendulares, de estar a favor de lo que realmente sucedió o no durante los años de proceso militar, a estar en contra y pasamos a negar todo, pasamos a un libertinaje, te diría, total, donde se perdió el respeto por las instituciones, el respeto por la familia, el respeto por las escuelas. Y a partir de allí fuimos en función de ese falso progresismo, denigrando la función de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas. En el camino no nos dimos cuenta que por allí hubo algún general trasnochado que hace ya más de 40 y pico de años, con otro general trasnochado en Bolivia, se pusieron de acuerdo y decidieron que el puerto de Rosario era el mejor lugar para poder hacer exportaciones de cocaína a Europa. Y así surgió el primer cargamento de 200 kilos de cocaína que salió del puerto de Rosario y llegó a Bélgica. No tuvimos la suficiente claridad para desde 1983 a la fecha generar los anticuerpos legales correspondientes, empoderar a nuestras fuerzas de seguridad para con una correcta inteligencia criminal, con un sistema jurídico y judicial fuerte e independiente que castigue a quien comete un delito, llevarlo adelante. Las leyes de combate al estupefaciente que logramos sacar del Congreso son hoy realmente un mamarracho. No nos sirven. Si quisiéramos hacer algo realmente interesante, deberíamos replantear todo nuestro marco legal para el combate del crimen organizado, el combate del narcotráfico y por sobre todo el lavado de dinero. Nos asustamos cuando hablan de paraísos fiscales. ¿Qué me llegó el paraíso fiscal que Argentina para blanquear dinero? Si no, entramos a analizar los últimos casos y tomaremos los últimos 5 años y se nos van a caer más de un nombre. Desde el nuevo estatus empresarial argentino, del estatus político y de funcionarios, de encumbrados funcionarios de los sistemas judiciales, los sistemas representativos que de distintas provincias que se encuentran involucrados en esto. Si no, no se puede explicar el crecimiento económico que van teniendo. De todo eso se puede salir, sí, pero necesitamos realmente tener una ley importante anticorrupción, tener una ley de narcotráfico que nos permita actuar y sobre todo tener fuerzas de seguridad en el país dispuesta a darle lucha contra el crimen organizado. Involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado no ha dado resultado en ningún país sudamericano, por múltiples razones, pero no es lo adecuado. Están para la defensa nacional. Y me dice, sí, pero tenemos que combatir el flagelo de las avionetas. Sí, se puede combatirlo. Hoy Gendarmería Nacional tiene una división aérea. ¿Qué cuesta empoderar esa división aérea, entrenarla, darle el material que necesita? Y no necesitamos hoy aviones F-16 para esta tarea. Nos alcanza con Pucarás y nosotros necesitamos hoy aviones que puedan volar a una baja intensidad, que puedan hacer un acompañamiento de una aeronave, en este caso no más allá de un Cessna, y llevarlo a un lugar para que aterrice y podamos tomarlo. O bien pasar al modelo uruguayo. El modelo uruguayo es muy claro. Avioneta que toca suelo uruguayo se inmoviliza. No interesa si tenés que dispararle al piloto, dispararle al motor o abrir fuego sobre los neumáticos. Son órdenes claras, precisas. Entonces, de pronto todo eso nosotros no lo tenemos. No lo tenemos porque, vuelvo al principio, no nos hemos dado como ciudadanos del pueblo argentino un debate claro de qué es lo que pretendemos como política de seguridad. No sé si... Sí, 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 sí. Y
A raíz de estos años yo vine analizando y vos que tenés más experiencia, a raíz de los sucesos de antaño, de la época de la dictadura militar, y la Guerra Fría se polarizó. Eh, Rusia, Estados Unidos, y eso se bajó también la parte de defensa, se bajó la parte de seguridad. Es como que se mezcló todo y a raíz de la caída del muro de Berlín ya se empezaron una nueva corriente en materia de seguridad, que no es lo mismo que defensa. No sé si me logro explicar. Es para que la gente entienda que una cosa es la defensa nacional y otra cosa es la seguridad interna del país y después de cada provincia. Sí, acá lo que hay que diferenciar, o sea, eh, antes de 1983, el modelo que estaba vigente era el modelo de seguridad nacional. Ese paradigma de seguridad nacional mezclaba todo lo que era defensa y seguridad interior en la lucha sobre brotes guerrilleros o brotes de grupos extremistas que podría haber en los distintos países. Si bien esa doctrina había sido impulsada por Estados Unidos, la mayoría de los hombres de seguridad de este país, como todo Latinoamérica, concurrieron a la Escuela de Seguridad de las Américas. A partir de allí, en la Escuela de Seguridad de las Américas en Panamá, se fue formando una doctrina que se bajó y se replicó en los países. Con la llegada de la democracia en la mayoría de los países latinoamericanos, algunos experimentaron cambios y esos cambios nos llevaron a mirar una nueva doctrina de seguridad que se estaba gestando en Europa, que era la de dividir en forma bien diferenciada lo que es seguridad interior del país y la defensa del país hacia agresiones extranjeras. Lamentablemente, sacando la gestión de López Murphy en el Ministerio de Defensa, todo lo que vino después, tenía una formación doctrinaria y política con tendencia de izquierda, lo cual nos llevó a desmembrar y desautorizar al ejército argentino, a la Fuerza Aérea y a la Marina de Guerra. Los resultados hoy están a la vista. Y en la política de seguridad interior, con la eliminación de lo que fue coordinación federal, que existía bajo la órbita de la Presidencia de la Nación, desmembró todos los planes de seguridad que existían. Cada provincia recuperó, entre paréntesis, su autonomía para la formación y la capacitación de su personal, y como siempre, la cuestión política, se metieron las fuerzas, de pronto empezó a haber bajas inexplicables, ascensos más inexplicables y comenzó el cambio a nivel nacional de degradación de lo que era la seguridad para los ciudadanos mismos. Si a eso le agregamos que el Poder Judicial argentino sigue con un esquema de siglo pasado, donde todavía tardamos 10, 15 años en tener un sobreseimiento o una sentencia, nos lleva a un retraso de ejecución de penas. Con un sistema penitenciario en total decadencia, hoy es un caos. Si no ordenamos, y vuelvo a lo mismo, a través de un debate por nuestros representantes en el Congreso de la Nación, lo que realmente queremos como seguridad interior, y le damos todas las herramientas necesarias para que podamos implementarlo, estamos solamente haciendo declaraciones de intenciones. Bien, bien. Esto significa sentarse con personas que saben de verdad, no lo que están en la agenda del teléfono, que hacen capacitaciones de 2 horas y ya están idóneos para los cargos, o de cargo de asesores, y empezar a analizar y empezar a planificar fortalecer a las fuerzas de seguridad y a las policías provinciales. Sería el inicio. O sea,
Primero necesitaríamos una ley de inteligencia nacional que nos permita realizar tareas de inteligencia de forma preventiva y un estudio de las nuevas amenazas. Segundo, necesitaríamos una estructura a lo largo y a lo ancho del país, pero no la tiene, que fue totalmente desmantelada y cercenada a través de políticas equivocadas, y desarrollar ya analistas que puedan sentarse, recopilar toda esa información, todo ese dato y transformarlo en información útil de inteligencia para que las fuerzas de seguridad puedan llevar adelante procesos investigativos con el apoyo y la dirección del sistema judicial argentino, con fiscalías especializadas, con gente idónea, preparada y sobre todo honesta. A partir de allí tenemos las herramientas básicas para poder enfrentar el flagelo del crimen organizado. Si a eso le sumamos una activa participación de las comisiones de seguridad interior y la comisión de inteligencia de ambas cámaras para acompañar en el crecimiento y en el ayornamiento de las leyes necesarias, podemos llegar a tener la herramienta necesaria y precisa para enfrentar como sociedad democráticamente organizada al crimen organizado internacional y a las bandas locales, lo cual nos permitiría combatir todas aquellas asociaciones ilícitas que lavan dinero y que por ser tal vez organizaciones delictivas de cuello blanco o de guante blanco, no la podemos llegar a alcanzar con el Código Penal actual. Y si la alcanzamos, se transforma en una maraña judicial que a lo largo de 10 años prescribe la causa. Si yo hoy te doy un dato, te digo todos los detenidos y procesados por causa de narcotráfico en el país, solamente el 2% del total de personas detenidas anualmente llega a una condena firme. Aquí debemos poner muchas cosas en la balanza. Desde lo que se enseña en las universidades, desde cómo se forma un abogado y desde el ejercicio de la profesión del letrado. Si bien, por lo que se ha establecido desde 1983 en nuestro marco legal, todo ciudadano tiene el derecho al debido proceso, también tenemos que cerrar todas las puertas que se encuentran abiertas dentro del sistema jurídico argentino para evadir ese proceso. Tal vez llegar al juicio por jurado en delitos de este tipo podría llegar a ser más transparente, pero tendríamos que acortar plazos, necesitaríamos mayor presupuesto de justicia, es toda una reforma que se viene prometiendo de hace años. Y si hoy, en la Argentina del año 2025, tenemos más del 70% de los cargos de fiscales y jueces de la estructura sin designar, no podemos aspirar a tener un cambio importante en el comportamiento de la justicia. Mientras esto siga de esta manera, son esfuerzos aislados lo que se pueden hacer. Lo que sí se debe trazar es un plan maestro, fortalecer la parte legal a través del debate en las cámaras, fortalecer el aparato judicial desde el poder judicial hacia abajo, fortalecer las fuerzas de seguridad, dotarlas del presupuesto y dotarlas del material para trabajar. El material para trabajar va desde el producto que genera la inteligencia nacional, más los elementos como tener la suficiente cantidad de combustible para poder realizar su tarea. Entonces, ese es un plan maestro de seguridad. Todo lo demás es chacha. Hoy leí, en estos días de cambio de ministro de seguridad y demás, leía en algunos medios la doctrina Bullrich. Y yo diría, más que doctrina Bullrich, con todo el respeto que me merece la doctora Bullrich, es un montón de anuncios
Si vos analizas, son expresiones de deseo, que las comparto, ojo, las comparto y con gusto las desarrollaría y las llevaría a la práctica, pero no más que eso. Si no tenés la partida presupuestaria, si no tenés la decisión política, si no tenés las leyes que necesitas, si no tenés el mejoramiento del sistema judicial, todo anuncio queda en el oportunismo de salirle al cruce con el tema, que puede salir bien o mal, puede salir bien para un electorado que no entiende cómo es la situación y dice, pero mira qué bien, la ministra se está ocupando del caso. Genial. Pero se está ocupando del caso. Anunciamos el Plan Paraná y ayer secuestramos 375 kilos que alguien se olvidó de retirar en las costas del río Paraná. Salimos airiosos porque decimos que el control aéreo se está haciendo eficiente, que los PAI, toda actividad aérea irregular está siendo detectada por el sistema de radar argentino. Disculpame, están entrando 7 aviones, 7 avionetas secuestradas por desperfectos mecánicos en la provincia de Santa Fe, 4 o 5 en la provincia de Entre Ríos, 4 o 5 en la provincia de Chaco. ¿De qué independencia y eficiencia me estás hablando en el manejo y el control del cielo argentino? Y ni hablar de los mares. Desde la flota china que tenemos estacionada a las 200 millas y que incursionan en el mar argentino, hasta la soberanía en el canal troncal navegable de la hidrovía, que de una forma u otra es el tránsito de cocaína hacia la exportación y hacia el mercado interno. Si no tomamos el problema como realmente es, no vamos a salir adelante. Yo entiendo que el gobierno prioriza el canal de navegación profundo. Yo entiendo y lo comprendo porque genera el 80% de las exportaciones agropecuarias por ese canal que van al exterior. Eso genera dólares, esos dólares entran al mercado. Genial. Me parece fantástico el desarrollo económico. Pero, ¿y la economía ilegal? No tenemos la estructura para controlarla. ¿Por qué? Porque tenemos una organización de aduana que funciona en el puerto de Buenos Aires, con todos los negocios que conocemos, con todo lo que se ha denunciado en los últimos años, y no se ha logrado romper. ¿Por qué? Al costado de las industrias que controlan la aduana, tenés todo un gremio que hace transporte de carga, que controla los playones de carga que existen alrededor de los nodos de exportación de contenedores. O porque de pronto tenés dentro de los puertos metidas organizaciones sindicales de muy dudosa defensa de los trabajadores que están vinculados o facilitando algunos negocios ilegales que se operan desde esa infraestructura. En otros países, el caso de España, que es, yo siempre lo tengo como ejemplo, lo que se hace es fidelizar al personal. Entonces, desde los elementos de control como la Policía Nacional o la DIN, se tiene un manejo, no un seguimiento, no una presión, pero sí un manejo de la información de todos los actores de cada terminal portuaria. Entonces, vos te movés, apretás un botón y sabés que el delegado gremial de fulano de tal, tiene tanta gente. Pero a su vez, Hacienda de España, del Reino de España, le informa si esa persona o los familiares directos tienen un incremento patrimonial que no condice con su tarea. Y así, no solamente con ellos, sino con los empleados de la terminal portuaria, con el personal de seguridad, con el personal de transporte, se le permite trabajar en forma preventiva para evitar alguna cuestión dolosa. Entonces, eso hoy en la Argentina es impensado. Pero si queremos ser un país serio, si queremos ser un país en serio, debemos empezar a mirar las cosas que en otras latitudes dan resultados. No copiarlas, pero sí aprender de los desarrollos que se están llevando adelante en algunos países con cierto éxito. Bien. Y decime si coincidís conmigo. Y hay que empezar, primero y principal,
la palabra inteligencia, sacarle la estigmatización que tiene de nuestra historia, que la inteligencia es una herramienta como un martillo que bien utilizada puede construir una casa, mal utilizada puede lastimar a una persona. Pero es una herramienta. La inteligencia sirve para asesorar y o, una de las tantas, prevención, como vos decís. Y generar una concientización y educación que inteligencia no es investigación criminal. La investigación criminal, si bien hay una simbiosis, porque comparten información y datos, pero el objetivo final son dos cosas distintas. La investigación criminal busca esclarecer un delito, detener a los autores y ponerlo a derecho, mientras que la inteligencia sirve para tomar decisiones. ¿Me equivoco, Alberto? No, para nada, para nada. El tema es, tenemos que los argentinos olvidarnos de lo que conocemos como la Secretaría de Información del Estado, la Secretaría de Inteligencia, la AFIP de los gobiernos kirchneristas, incluso, incluso la nueva CIDE a partir de este gobierno. Si bien se utilizó para distintos tipos de negocios, desde el secuestro de personas, secuestro extorsivo, se utilizó para manejar los contrabandos a través de Seiza, se utilizó para fabricar casos, para carpetazos, para eliminación de testigos, para todas las corrupciones que se le ocurran que sucedieron por falta de una conducción cierta y clara y un objetivo a seguir como nación. Hasta que llegamos a esta era donde, bueno, supuestamente se han realizado algunas transformaciones, pero que sinceramente yo no las veo, y más veo como una organización que en su momento creó alguna discordia con algún jefe de gabinete y últimamente estaba proveyendo algún tipo de información o negocios a algún asesor presidencial. Tampoco le veo al nuevo director de la inteligencia argentina que pueda tener éxito. Le deseo lo mejor de los éxitos en la transformación de lo que es el sistema de inteligencia argentino, pero no tiene ni la formación ni el expertise para poder llevar adelante lo que se necesita en la Argentina. Sí puede haber en otros lugares del Estado que nada tienen que ver con la inteligencia, personas de mucha valía que están siendo desperdiciadas en otro tipo de tareas. Que si se las aglutina, se las conforma dentro de una nueva Secretaría de Seguridad, podrían llegar a tener resultados positivos. Ciertamente, la inteligencia no realiza seguridad, pero para que seguridad no gaste y dilapide fondos que hoy en la Argentina son escasos, necesita del producto que genera la inteligencia nacional, que es la información. Esa información precisa y oportuna, utilizada a través de la línea de investigación que solamente pueden llevar adelante las fuerzas de seguridad con la participación de las fiscalías y de los jueces de la nación, se pueden llegar a constituir en prueba para la detención o el desbaratamiento de organizaciones criminales. Si logramos llegar a ese estadio, que es el estadio ideal, por el cual la inteligencia argentina sí sirve para la defensa del gobierno nacional. Todo lo demás fue puterío barato, confirmación de cornudos, llevarle el puterío al funcionario de que la secretaria de fulano sale con el funcionario tal o con el diputado tal. Apretes baratos. Todos los gobiernos democráticos del 83 a la fecha, de una u otra manera, han prostituido el sistema de inteligencia nacional. Hoy creo que se está intentando hacer las cosas en forma seria. No saben cómo, pero si son lo suficientemente hábiles, deben recurrir a la gente que tiene cierta experiencia
y que tiene cierta vivencia y conoce lo que hoy es el tema de seguridad. Si eso ocurre, tenemos todas las posibilidades de salir adelante y defender nuestra nación, ya sea con fuerzas de defensa o con fuerzas de seguridad. No sé si te he evacuado la pregunta. Sí, espectacular. Porque soy del pensamiento que hay que empezar a llamar las cosas por su nombre y saber el significado de las cosas. ¿A qué me refiero? Que muchas veces tomamos la palabra narcotráfico para llamar microtráfico y la venta del menudeo como si fuese también el narcotráfico. El narcotráfico es otra cosa. El microtráfico y el menudeo en el territorio genera un tipo de violencia más virulenta que el narcotráfico. ¿Me equivoco? No, es así. Acá lo que hay que diferenciar es Argentina en los últimos 20 años, de ser un territorio de paso, se transformó en un mercado maduro. Un mercado maduro que requiere una cantidad estimada. Ojo, yo estoy manejando las cifras que se manejan a través del CEDRONAR. Si estamos para consumo interno de cocaína, se habla de una cantidad de 32 toneladas anuales. Yo difiero con esa cantidad por las cifras que manejo a través de organismos internacionales, donde esa cifra es mucho mayor. El tránsito de cocaína en el país es cierto, es palpable y están asentados en el país las organizaciones criminales más importantes del mundo, con vínculos ciertos, vínculos que se han ido probando a través del tiempo y algo que todavía en la Argentina no se ha hecho, que es la recopilación de los marcajes en los panes de cocaína. Esa recopilación, si prestamos atención, nos va marcando quién es el destinatario. Y a través del destinatario, cuando luego ves una publicación de un secuestro en Rosario y te dicen, esta marca no la conocemos, no la vimos y es un bruto toro roso, si ya no podés analizar a quién pertenece la marca del Toro Rosso, que es una organización criminal italiana que tiene copado el mercado de Europa y que tiene tentáculos en el país y han tenido líderes de esa organización viviendo en el país que han sido extraditados, entonces no existe la inteligencia criminal argentina. O si de pronto ven paquetes envueltos en envoltorio amarillo y en el cuño interno tienen un delfín y de pronto salen a decir, no, pero si lo tenemos detenido. Sí, lo tienen detenido, pero sus laboratorios siguen funcionando y esos laboratorios están en plena expansión. Pero los delfines son distintos. Y sí, son distintos, porque no es un solo laboratorio. Son cuños que se están utilizando en la zona sur de Bolivia en 6 o 7 plantas industrializadoras de cocaína que utilizan el territorio argentino para exportar a Europa. Sí, a Europa y Oceanía. Entonces, cuando vos le querés explicar por qué sale a Oceanía y por qué va a Australia y le das el precio y te dicen, no, vos me estás cargando. Claro, si lo analizamos como los CEOs y los nuevos empresarios argentinos que manejan este mercado, compras a 1.500, $1.200 el kilo de cocaína, lograste ingresarlo a la Argentina a través de la franquicia de 1.447 kilómetros que nadie te va a controlar, o de los cielos argentinos que te van a permitir llegar hasta los puertos de exportación, lo subís a un barquito, pagaste un 10% y te lo llevaste a Oceanía, lo está vendiendo en $300.000 el kilo. Y si lograste meterlo en China, estás recaudando una cifra similar a los $400.000. Entonces, si invertiste 1.500 y retornás $400.000 en la mano, vaya que es negocio. Pero ¿cómo lo hacemos entender al legislador de este problema si cuando tenemos personas que son permeables, que están deseosos de ser convocados por estos malos hábitos? O por gente que no le interesa, que están en la total frivolidad, que dicen, vos me estás cargando, ¿cómo va a pasar esto? Pero es la realidad, es la realidad. Eso es el narcotráfico internacional.
Después tenemos un nivel de tráfico interprovincial, que ahí entran a surgir las bandas en cada provincia y sus relaciones. Todos creen que la droga baja, sí, la droga baja del norte, llega hasta Buenos Aires y llega hasta Rosario, pero desde allí se redistribuye y lamentablemente la provincia de Buenos Aires es la plataforma de redistribución de cocaína en nuestro país. Normalmente el CEO que organiza esta exportación se queda con un 10% que no se lo pagan en efectivo, un 10% de mercadería. Esa mercadería entra en la red de redistribución provincial y alcanza todos los rincones. Hace muy poco tiempo decían, no, pero son los nigerianos, que están siendo nigerianos que están alrededor de la estación de retiro, siempre tienen una línea de abastecimiento que llega hasta Ushuaia. Entonces, una organización formada por inmigrantes nacionalizados argentinos que han logrado establecer una línea a través de toda la costa oceánica para llegar al sur. Y lo mismo se replica con las grandes bandas de Tucumán, las grandes bandas de Santiago, la banda de Mendoza. ¿Por qué? Y vos me decís, pero ¿esto es así? Sí, es así en marihuana y en cocaína. Y son las dos principales sustancias que transitan por nuestro territorio. ¿Y qué hemos hecho? Y nada, porque tenemos funcionarios o miembros de las familias de gobernadores provinciales en el norte que están siendo ellos transportistas, están vendiendo toda una logística. Entonces, de pronto, pagar un viaje de 350 kilos por avión de Santa Cruz de la Sierra hasta el sur de la provincia de Buenos Aires o el sur de la provincia de Santa Fe, no sale más que $30.000. Y si vos te pones a ver que esa persona que hace el viaje compró su avioneta usada vía Panamá, que le llegó en un contenedor en no más de $100.000, el tipo en 3 viajes se está pagando la herramienta que utiliza. Como Bolivia y Paraguay tienen un régimen de registro de aeronaves muy flojo, te diría, muy permeable, de pronto con la misma matrícula puedes tener 4 o 5 aeronaves. Si analizás las personas detenidas, la mayoría son ex oficiales de Fuerzas Armadas. Pero no nos olvidemos que en Santa Cruz de la Sierra existen 9 escuelas de aviaciones de pilotos civiles. Si las entras a analizar y buscar los nombres, vas a ver que muchos de esos nombres coinciden con personas que han sido detenidas en suelo argentino. Analizamos el espectro paraguayo. Dentro de Paraguay existe una tendencia de latifundistas y empresarios políticos importantes asociados al crimen internacional. Desde el viejo contrabando de cigarrillos hasta el contrabando de cocaína hubo un paso. Ellos tenían toda una estructura montada para el transbordo de cigarrillos falsificados. Sobre esa misma estructura montaron el negocio de marihuana. Y como el negocio de marihuana le empezó a quedar chico, incorporaron el negocio del tráfico de cocaína. Con un agravante, bandas brasileras, en este caso los dos comandos más importantes, se dieron cuenta de la oportunidad que tenían y que la incapacidad de gobernanza que tiene el Estado paraguayo en muchas de sus regiones. Han tomado regiones enteras, donde desde allí pilotean sus dos grandes negocios, la exportación de marihuana y la exportación de cocaína. Marihuana con destino al mercado interno argentino en una gran proporción y desde las bandas asociadas que ya tienen en la Argentina llegar al mercado chileno y al mercado uruguayo. Las bandas del sur del Brasil, especialmente La Mano, Dos Hermanos y demás, se están especializando en la explotación del río Uruguay. El contrabando sobre el río Uruguay, que implica la introducción de estupefacientes al sur de Corrientes y al norte del territorio uruguayo. No se nota, y no sí, se empezó a notar. Ya ha habido enfrentamientos entre personal de prefectura y las bandas brasileras, donde han terminado personal de la prefectura herido. ¿Pero qué hemos hecho al respecto? Nada. Seguimos como que si aquí no pasara nada.
A eso le agregamos el narcomenudeo con una ley que se ha desfederalizado en algunos territorios con relativas ventajas y desarrollos de acuerdo a la idiosincrasia provincial, que va creciendo. Y eso crea la inseguridad ciudadana, genera la inseguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque hay desocupación, porque no hay salida laboral, porque es fácil que un joven entre en la adicción, porque abandona la escuela y porque ingresa en la venta o en la custodia del territorio de alguien que pasó a reemplazar al puntero político barrial, que reemplaza a la primera organización institucional de nuestro país, que es el municipio, porque es el benefactor, es el que asiste, el que ayuda y es el que tenemos que proteger. Pero eso genera fricciones, luchas entre fracciones. El caso típico de Rosario, donde conviven una treintena de bandas locales que se enfrentan a los tiros, y esto ya se transformó en casi todas las provincias del centro norte de Argentina en un hecho cotidiano. Algunas en mayor grado, otras en menor cuantía, pero están y generan ingresos y generan dinero, y ese dinero recorre todo un canal que pasa desde quién lo compra en el consumo urbano, quién lo lleva a su distribuidor, a su dealer, ese dealer al distribuidor regional, el distribuidor regional al distribuidor nacional, que generalmente está en los grandes centros urbanos, ese lo lleva a su importador y el importador lo lleva al CEO, a la organización internacional, que lo vuelve al mercado para blanquear y transformarlo. Grandes edificios, fideicomisos ciegos, fideicomisos graneleros, cerealeros, inversiones financieras, compra de bonos, compra de criptomonedas, criptoactivos, toda una parafernalia que aún las fuerzas mejor organizadas, las fuerzas de seguridad de nuestro país, están en pañales al lado del andamiaje que ha logrado montar el crimen organizado. Hasta que no llevemos la discusión de cuál es el grado de penetración que ha logrado el narcotráfico en toda la cadena de la sociedad argentina y creemos los anticuerpos necesarios en cada una de esas cadenas, no vamos a tener seguridad y tranquilidad interior. Es mi opinión. Sí, 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 yo adhiero completamente y a eso le sumaría que es una hipótesis que yo vengo manejando, que deviene de la Revolución Cubana de 1954, cuando, no sé si llegaste a ver, hay un oficial desertor en los 80, Yuri Nemenov, que él explica que el término subversión, el occidente la malinterpretó, la mal definió. Porque Sí, para ellos la KGB es que, a ver, como pasa siempre, cambian de nombres, pero la estructura sigue, el conocimiento sigue, el recurso humano sigue. Para ellos la subversión es someter a las sociedades objetivos de ellos, que él explicaba que el 80% se basaba la actividad de inteligencia de ellos, que no es la de que todos creen el James Bond, no, 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 que sino para ellos la subversión era subvertir una sociedad por intermedio de fomentar las minorías y las corrientes que surgían de cada sociedad. De ahí nació el fomento de la control de natalidad, como una vez dijo el coronel Mohamed Ali Zenelli en su análisis estratégico, que él lo mencionó como control de natalidad. Ahí lo fomentaron y lo vimos con la sanción de la ley del aborto. El tema LGTB y la destrucción de los valores de la familia y la destrucción de cada economía, de la Fuerza Armada, de la Fuerza de Seguridad, y que todo eso, para ellos, el estudio lleva bloques o fases que
por ejemplo, la desmoralización de una sociedad, para ello lleva de entre 15 y 20 años, que es lo que lleva para formar, por así decirlo, a una generación. No sé Sí, si lo tenías en el radar, pero para mí que el narcotráfico es la billetera, es lo que genera el dividendo rápido para poder financiar esta corriente. Que tenemos la gente formada de Cuba, del sistema de inteligencia de Cuba, que es muy bueno, que se basa más en el UMIN, que hoy en día se basa en el OSINT y estar detrás de un escritorio cuando las cosas pasan en la calle prácticamente, o en un café. totalmente de acuerdo. Lo que pasa que, a ver, la idea primaria era subvertir las instituciones bases que sostenían a los gobiernos democráticos de Latinoamérica. Subvertir era destruirlos. A través de la destrucción de cada uno de esos sistemas venía la destrucción del espíritu social. El espíritu social en la Argentina lo fueron destruyendo. No solamente le pasó a las Fuerzas Armadas, le pasó a las instituciones religiosas, a las instituciones de culto, destruyeron la universidad, destruyeron las fuerzas de seguridad. Entronizaron un falso progresismo, sobre ese falso progresismo crearon un populismo y llegamos al sumum, que fueron los gobiernos populistas que padecimos en los últimos años, donde los ex líderes guerrilleros extremistas para la ley argentina del pasado dirigían el país, dirigían las Fuerzas Armadas, dirigían las Fuerzas de Seguridad, no dictaban nuestras leyes, nos imponían las minorías que habían quedado totalmente desactualizadas y las fueron entronizando dándole poder. Nos impusieron un modelo empresarial sindical donde el dirigente sindical se transformó en un empresario multimillonario diciendo que era un representante de los trabajadores. Nos impusieron un supuesto esquema político de eficiencia en la administración para la liberación, donde en realidad era un grupo de corruptos que se estaba robando un PBI completo. Entonces, de esa destrucción del ser nacional fue lo que resultó el estigma del último gobierno democrático de esta tendencia populista. Si vos analizás el encierro que padecimos durante la pandemia, la destrucción de nuestra economía, la destrucción de nuestros vínculos familiares, todo lo que generó ese modelo de gobierno, no nos, no nos lleva a estar fuera del pensamiento que es la culminación de aquel plan de inteligencia desarrollado por la inteligencia cubana. Es más, si vos hoy haces un análisis y ves a alguna de las personas que son detenidas en los grandes carteles peruanos o carteles bolivianos, van a encontrar oficiales de inteligencia peruanos trabajando al servicio del crimen organizado. Y si rascamos un poquito en la Argentina, van a encontrar desde agentes rusos dormidos o agentes cubanos, y ni hablar de agentes venezolanos. O sea, hoy en la Argentina no se ha analizado correctamente el ingreso de 700.000 argentinos. Y déjame hacerte un paréntesis justo, que hablaste de agentes, para llevarle un poquito de conocimiento a las personas que nos están viendo. Agente es la persona reclutada de cualquier nacionalidad, que puede ser hasta un argentino, educado, instruido, formado por la inteligencia cubana. No es un oficial de inteligencia. El oficial de inteligencia es el que maneja a varios agentes, que por lo general, no, por lo general no, lo hace en forma consciente, sistemática y secreta. Sí, es así. Yo no quise abrir demasiado la explicación porque podemos llegar a cansar a la gente que nos está viendo. El tema es así, generalmente el agente es una persona encubierta que trabaja bajo una fachada y administra, y
junta, por decirlo en un término que se entienda, junta los datos que le van a proveer distintas personas. En la jerga se lo conoce como datero. Esas, si no son, no son agentes orgánicos, simplemente aportan información a este agente que la puede o no analizar o transferir, porque generalmente se trabaja con varios escalones antes de que todo ese cúmulo de datos llegue a quien realmente lo analiza y planifica la operación a desarrollar. Entendido esto, puede ser un ciudadano argentino, no te quepa ninguna duda. Puede ser un dirigente gremial, puede ser un dirigente político, puede ser un alumno, puede ser un maestro, puede ser un instructor, un agente policial del servicio penitenciario, puede ser cualquiera. Se le da cierta incapacitación, en base a esa cierta capacitación se dedica a reunir datos y elevarlos. Y así esos datos van escalando hasta que llega a quienes hacen un análisis de esos datos recolectados y produce una información para ser utilizada. Eso en nuestro país funciona, tanto para las organizaciones económicas y legales como para las organizaciones formales del Estado. Con deficiencia o no, el Estado lo tiene, funciona, quiere entender que funciona. Puede haber mayor o menor eficiencia, pero están. Pero también está la contrapartida. Las organizaciones criminales tienen sus organizaciones de inteligencia formadas. Y esas organizaciones de inteligencia compiten con las organizaciones formales del Estado. Cuando entendamos esto, vamos a entender la dimensión del problema que tiene hoy la Argentina con lo que es inteligencia, seguridad y defensa de su territorio nacional. Y para toda persona que quiere un poquito más allá de escuchar a estos dos locos hablar, que a lo mejor puede pensar que estamos divagando, pueden explorar por internet, buscar a los oficiales desertores, como el capitán desertor de la inteligencia cubana, Enrique García Díaz, donde da amplias entrevistas, que él fue oficial de la inteligencia cubana, que hizo los cursos de oficial en Rusia, en la Academia de Rusia, a unos 60 kilómetros de Rusia, y el curso para oficiales, oficiales jefes de inteligencia, que él bajo la fachada de vicecónsul en Ecuador en el año 87 desertó con la ayuda de la CIA para Estados Unidos y después fue consultor o asesor de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. Y también pueden buscar en varias entrevistas al capitán desertor, que cuenta también su deserción, que tuvo, mirá el dato, seguramente que vos ya lo sabés, que él desde adentro de las islas, en los años 91-92, hizo contacto con la CIA por intermedio de un espía industrial argentino que estaba radicado en Silicon Valley, en Estados Unidos, y que hasta hizo una serie en Netflix, ese espía industrial argentino, que perteneció en los 70, que trabajó en Entel, perteneció al Partido Comunista, fue reclutado por la inteligencia cubana. Él, a sus conocimientos, se infiltró en Silicon Valley para hacer espionaje industrial, y este capitán, que es José Pepe Cohen, era que lo atendía, y por intermedio de él hizo llegar a la CIA que él había armado una red de inteligencia filtrando información, y como no lo creían, él llegó un momento que tuvo que desertar en balsa con un general que después terminó falleciendo, si mal no me acuerdo. Pero todo esto está al alcance de cualquiera que quiera ir un poquito más, y van a ver que lo que estos dos locos estamos hablando, gente que trabajó, te lo dice abiertamente. ¿Por qué? Porque ya no tiene ningún compromiso y ya está fuera de la garra del sistema de inteligencia cubano, razón por la cual no pueden llegar a atentar, pero por el momento no lo hicieron. Pero no es necesario irse tan atrás, o sea, es buscar en internet, pongan espías rusos de nacionalidad argentina y van a tener toda una catarrada de información, hasta algún buen escrito y un libro de Alcanamo, donde, Sí. donde se explica
cómo funcionaba el espionaje ruso en la Argentina. Ahora, si eso lo multiplicás por el SEBIN, que tuvo su participación de agentes venezolanos con la asunción de Néstor Kirchner en Argentina, y luego su auge durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Disculpa, ahí te hago un paréntesis, que justo con Néstor Kirchner, en ese momento era el embajador de Estados Unidos, Víctor Rocha. Rocha terminó siendo un agente de inteligencia cubano, quien también fue no solo embajador de Estados Unidos aquí en Argentina, sino que también fue asesor del Comando Sur, uno de los tantos cargos que tuvo, del Comando Sur de Estados Unidos. Se especula que él dio el visto bueno para la asunción de Néstor Kirchner, que o casualidad se sabe que viene de organizaciones setentistas con formación cubana. ¿Cuántas fotos hay de ciertos personajes abrazados con Fidel Castro y con Hugo Chávez? Que en un momento Cuba se quedó sin billetera porque Rusia tuvo otros objetivos. Por eso Fidel se apalancó de la billetera de los petrodólares al principio y después del narcotráfico con Hugo Chávez. Por eso, esto ya viene, es un análisis o, digamos, evidenciar que va un poquito más allá lo que pasa, los intereses de la hidrovía, que también conlleva toda una planificación estratégica para desmoralizar la sociedad argentina. No sé si tenés esa misma visión o puedes refutarla o no adherir. No, yo tengo una idea muy particular sobre el uso de la hidrovía. El uso de la hidrovía en sí es errático para el argentino común. Los únicos que han detectado el valor de la hidrovía han sido los armadores paraguayos y algunos empresarios vinculados a negocios poco claros en la República del Paraguay. Ellos desde un principio sabían que 1.447 kilómetros de impunidad le permitía mover todo. Mover sus cigarrillos truchos, mover el contrabando de armas, mover el tráfico de personas, mover el negocio de la marihuana. Cuando lo vieron que era mayor ganancia exportar cocaína, comenzaron con la cocaína, tanto por aire, tanto por agua. Esto fue el primer indicio de que la hidrovía tenía múltiples funciones para grupos de interés. Luego llegaron asociados los nuestros, luego llegaron los argentinos, vino esa gran diáspora de inmigración venezolana, rumanos, que acá están presentes todos los carteles, tanto mafia italiana, la mafia balcánica, mafia polaca. Tienes para elegir. Todos operan algún pedacito que tiene que ver con lo que es el tráfico de estupefacientes. Todos mojan el pancito, para que nos quede claro en términos de la calle. No hemos visto otro tipo de actividad tan productiva y fructífera a lo largo del tiempo. Se ha sostenido, han cambiado de signo todos los gobiernos de todas las provincias limítrofes y en la nación, tanto de izquierda como de derecha, socialista, nacionalista, todos. Hasta ahora, nadie tomó la decisión de poner coto a la situación. Nadie tomó la decisión de proteger a la población nacional. Hoy se estima que el 10% de la población argentina, franja etaria entre 15 y 35 años, consume estupefacientes. Entonces, es un problema de salud pública, es un problema nacional. Tenemos que tomar determinaciones.
acertadas, reales y ejecutables. Si no, obviamente, nos vamos hacia la destrucción de la sociedad, más de lo que está hoy. Ese es mi punto de vista sobre este problema. Que se complementa con el tuyo, no lo contradice. Exactamente, tal cual. Y acá lo que necesitamos es inteligencia estratégica, mayormente, y estrategas. Así es, así es. Necesitamos gente formada, necesitamos la inteligencia estratégica integrada para tomar decisiones. El gran decisor siempre va a ser el presidente de la nación. Pero si debajo del presidente de la nación fomentamos los caprichos de algún asesor díscolo o desperdiciamos los fondos dedicados a la inteligencia nacional para que ese asesor vaya y juegue a los convoyes en un polígono o tenga una camioneta blindada para moverse por ahí, no nos sirve. No nos sirve. Hoy necesitamos desarrollar inteligencia estratégica para uso de las fuerzas de seguridad nacionales, fortalecidas para que ellos puedan llevar adelante la investigación criminal, para que puedan presentar los casos ante los fiscales y los jueces del Sistema Nacional de Justicia y que para que se pueda juzgar y demostrar la culpabilidad de las personas que han sido señaladas. Si logramos eso, estamos reconstruyendo nuestro país. Mientras sigamos en la pelea de que yo el que saco a aquel porque voy a poner un amigo, o lo pongo a aquel otro en tal lugar porque vamos a hacer tal negocio, o porque yo con 95 diputados puedo llegar a hacer lo que quiera en el Congreso, estamos equivocados. Estamos muy equivocados. Hoy la nación la reconstruimos entre todos. De derecha a izquierda. Desde el culto católico hasta el último grupo protestante que pueda existir en el país. Desde la Fuerza de Seguridad de Salta hasta la Fuerza de Seguridad de la Policía de Ushuaia. Todos con capacitación, entrenamiento y respaldo jurídico. Si no juntamos esas tres patas, no tenemos hoy un futuro alentador. Vamos a seguir haciendo parches, y vamos a continuar y nos vamos a seguir arrastrando, atacando entre nosotros, nos vamos a ir aislando y desintegrando como sociedad. Espectacular. Mirá. Bueno, Chapó. Alberto, no te quiero robar más tiempo. Ya te dije 1 hora y nos pasamos 37 minutos. Me encantó. Sabés que te aprecio de aquellos 10 años atrás, cuando fuiste mi profesor en seguridad portuaria. Que, mirá, me acuerdo que nos diste en aquella capacitación tu número, lo anoté en un cuaderno. Dije, después me voy a contactar con él y perdí ese cuaderno. Lo busqué, vos no te das una idea los años que yo busqué ese cuaderno, pues yo sabía que no lo había tirado, que lo había guardado. Y un día me anoté en la maestría en Inteligencia Estratégica Nacional, que lo hacíamos online por la pandemia, y tengo la captura de pantalla, por hice a propósito, al lado mío, ¿quién estaba? Estabas vos. Caí automáticamente, no sé si te acordás, te escribí por privado y te pregunté si vos habías estado en la capacitación, todo. Y a raíz de ahí retomamos nuevamente el vínculo. Así que imagínate los años que pasaron con las ganas de hacer esta entrevista. Sí, fue así como vos lo relatás. Y lo que sí rescato de aquella capacitación, que era un grupo humano muy, muy interesante y apuntaba hacia algo lindo. Fue una linda iniciativa que lamentablemente no prosperó, luego se desmanteló. Sí, lamentablemente. Alberto, espero que sea la primera de muchas más, con temas fascinantes como este. Y obviamente el que quiera escuchar, que escuche, y el que no, que siga como está. El que quiera contactarse, yo mientras fuimos hablando fui poniendo tu correo electrónico para el que se quiera contactar. Vos tenés tu empresa, tu consultora, así que ¿algunas palabras final? Agradecerte que la oportunidad de poder charlar de este tema. Realmente un gusto esta charla contigo. Y
ser útil, poder ser útil para difundirlo, por lo menos para que el común de la sociedad argentina lo debata, lo charle, se concientice que no es ni un santo ni un amigo quien está en el barrio oficiando de protector, de salvador o de ayudar a la comunidad, cuando en realidad su negocio es la muerte. Es un traficante de muerte. Que muchos de los jóvenes caen, que hoy ya contamos con gente mayor que ha caído en la red y no ha podido salir, que enfrentamos un problema de salud pública, pero no se ha tomado conciencia, no se le han dado los fondos suficientes y tampoco contamos con las instituciones que nos permitan recuperar a quien ha caído en el flagelo de la droga. Es mucho, pero si entre todos aportamos al debate y presionamos a quienes dicen ser nuestros representantes en el gobierno nacional, tal vez podamos lograr que algo cambie, porque necesitamos que cambie mucho. 1.000.000 de gracias, Alberto. Hasta la No, próxima. gracias a vos. Un abrazo.